Capítulo 22. El gran veneno. La antigua villa se levantaba imponente ante Magnus, las torres rotas como dientes mellados se erguían contra el cielo. Estos tipos de la secta no son muy sutiles, que digamos, comentó Magnus. Comprobó su reloj. Alec ya debería estar aquí. Sinjun permanecía a su lado. Magnus pudo notar la tensión que recorría a su amiga. Quizá lo estén interrogando en el Instituto de Roma, aventuró ella. Sabes que los Nefilim no van a probar un montón de cosas que ha hecho. Podría estar metido en un lío. Y si lo esperamos mucho más, perderemos la oportunidad de capturar a la Mano Escarlata. Según el informante de Sinjun, los miembros principales de la Mano Escarlata iban a encontrarse con un grupo de aspirantes a discípulos. Tal vez hasta estuviera presente su líder. Alec querría que Magnus lo esperara. Magnus quería esperar a Alec. Pero Sinjun tenía razón. Alec podía estar atrapado en un interrogatorio complicado en el Instituto de Roma, y sería por culpa de Magnus. Lo mejor que podía hacer era capturar al dirigente de la Mano Escarlata y acabar con la secta. Seguro que eso apaciguaría a los Nefilim, y libraría a Alec de toda sospecha. Esta podría ser nuestra única oportunidad, lo apremió Sinjun. Magnus tomó una profunda bocanada de aire y decidió que sus dudas eran absurdas. Eso no era nada de lo que no pudiera ocuparse él solo. Siempre lo había resuelto todo bien él solo. ¿Tú diriges?, le dijo a Sinjun. Entraron en la villa atravesando lo que alguna vez habría sido una caballeriza y pasaron por una serie de salas. El edificio llevaba ya tiempo saqueado, armarios rotos, tapices rajados, suelos cubiertos de cristales rotos. La naturaleza ya había empezado el lento proceso de invasión de la villa. Las malas hierbas y la hiedra se habían colado en las grietas de las paredes y por las ventanas. Un fuerte olor a agua estancada impregnaba el aire. Todo estaba mojado. El olor a humedad mareaba a Magnus. Le resultaba un poco difícil respirar. El mal puede perdonarse a veces. Sin embargo, la miseria, nunca, murmuró Magnus. ¿Puedes dejar de hacer chistes?, lo instó Sinjun. No creo, repuso Magnus. Entraron en una amplia sala con techos altos y estanterías rotas. En otra vida, probablemente habría servido como despensa. En esta, la madera podrida, la piedra agrietada y las hiedras invasoras cubrían las paredes. En los lugares donde el suelo se había hundido, se veían agujeros llenos de agua. Sinjun levantó un dedo y se quedó muy quieta. Magnus escuchó. Allí estaba, por fin un indicio, el lejano sonido de unos cantos. Sinjun señaló hacia el otro extremo de la sala y avanzó sigilosa hacia allí, rodeando los agujeros inundados. Justo cuando estaba a punto de salir de la habitación, una puerta enrejada, en mucho mejor estado que el resto del lugar, se deslizó de repente por el marco. Magnus fue hacia la puerta que estaba tras ellos, por la que habían entrado, pero ya era demasiado tarde. Hubo un sonido de metal al rozar y otra reja se clavó en el suelo antes de que Magnus pudiera salir. El brujo la agarró y tiró de ella, pero no se movió. Estaban atrapados. Sinjun intentó otra vez abrir la primera reja. Magnus cruzó la sala y se unió a ella. No sirvió de nada, era demasiado pesada. El brujo se apartó un par de pasos y concentró su magia para intentar pulverizar la reja de metal. La mano le brilló con un resplandor azul oscuro, y un rayo de luz brotó de la punta de sus dedos, pero se apagó antes de llegar a su destino. Se sintió inesperadamente débil, como si hubiera realizado un gran hechizo en vez de uno muy corriente. Parpadeó para intentar aclararse la vista, que se le oscurecía por momentos. ¿Estás bien?, le preguntó Sinjun. Sí, muy bien, contestó él mientras agitaba una mano, como quitándole importancia a su repentino malestar. Sinjun cogió una gran roca del suelo y empezó a golpear las partes más oxidadas de la reja. Magnus caminó hacia el centro de la estancia. ¿Qué haces?, le preguntó Sinjun. Un remolino verde se levantó alrededor de Magnus, azotándole el abrigo y revolviéndole el pelo. Hizo acopio de toda la magia que pudo para intentar que el remolino adquiriese más fuerza, hasta el punto en que el hechizo comenzó a dividirse. Con un grito final, Magnus canalizó todas sus fuerzas en este hollante tornado y lo lanzó contra la puerta por la cual habían entrado. El metal se resquebrajó y chirrió, y la reja se desencajó de la piedra y voló por el pasillo. Desapareció en la oscuridad antes de chocar con alguna losa en la lejanía.
Magnus cayó de rodillas, jadeando. A su magia le pasaba algo malo. ¿Cómo has podido hacer eso? Preguntó Sin-Yun con suavidad. ¿Cómo has conseguido ser tan fuerte? Estoy segura de que ya no te queda ningún poder. Magnus se obligó a levantarse y empezó a dar pasos tambaleantes hacia la salida que acababa de abrir. Me voy. Justo al pasar al lado de Sin-Yun, ésta estiró un brazo y lo cogió por la parte delantera de la camisa. No lo creo. Magnus contempló la cara de Sin-Yun en la penumbra. El corazón le latía en los oídos y le señaló el peligro, ya demasiado tarde. Veo que han vuelto a abusar de mi hermoso carácter confiado, dijo él. Otra vez. Sin-Yun pivotó y usó el propio peso de Magnus para lanzarlo, tambaleándose, a la otra punta de la sala. Él intentó ponerse en pie, pero una patada en el pecho se lo impidió. Cayó de nuevo y se golpeó con lo que quedaba de verja. Luego oyó el sonido de dos metales que chocaban y el chirrido de la reja al levantarse. Notó varios pares de fuertes manos agarrándolo por los brazos. Casi no podía ver. Me vi expuesta a una poción que me hizo perder el control sobre mi capacidad de transformación, le había dicho Tessa. Magnus debería haberse acordado. Me has envenenado la bebida en el Aqua Morte, dijo él, luchando por articular cada palabra. Me has embaucado contándome una historia triste. Era todo mentira. Sin-Yun se arrodilló a su lado sobre la piedra mojada. Magnus no era capaz de ver nada más que el contorno de su cara, como una máscara flotando en la oscuridad. No, no, susurró ella. Tuve que hacer que sintieras la suficiente pena por mí. Tuve que contarte la verdad. Esa es otra cosa más por la que nunca te perdonaré. Magnus no se extrañó demasiado al despertarse en una prisión. Una gotera en el techo le daba directa sobre la frente y dejaba escapar gotas cada pocos segundos, lo que le recordó los castigos que usaban los hermanos silenciosos para conseguir que dejara de hablar durante las horas de estudio. Algunas de las gotas le resbalaban hasta la boca y él las escupía. Esperaba que solo se tratara de agua. Fuera lo que fuese, sabía rayos. Parpadeó para intentar ajustar la visión a lo que lo rodeaba. Estaba encerrado en una mazmorra curva y sin ventanas, con una verja de metal tras la que solo se veía más oscuridad, y un agujero en el lado más alejado que tanto podía ser una antigua ruta de escape como una letrina. A juzgar por el olor que flotaba en el aire, Magnus pensó que podía ser ambas cosas. Es oficial, declaró en voz alta. Estas son las peores vacaciones que he tenido nunca. Miró hacia arriba. La luna apenas iluminaba, pero a través de una reja circular se colaba un débil resplandor. El lugar parecía el fondo de una cisterna, quizá, o de un pozo, que para el caso era lo mismo. Un agujero, una celda, el fondo de un pozo. Seguía siendo una prisión. Tenía las manos encadenadas a la pared por encima de la cabeza, y estaba sentado en una cama de paja que parecía que ya había utilizado un caballo. El suelo era de piedra sin pulir, así que suponía que seguía en algún lugar de los terrenos de la villa. Magnus tragó saliva. Le dolían la cara y el cuello. Mucho. Y no le vendría nada mal beber algo. Esperaba que Alec estuviese realmente atrapado en el Instituto de Roma. Que no hubiera ido al lugar al que Sin-Yun le había dicho que fuera, el cual, estaba seguro, sin duda no sería ese. En el instituto, Alec estaría a salvo. Una silueta apareció al otro lado de la verja. El metal resonó y una bisagra chirrió mientras la reja se abría. No te preocupes, dijo Sin-Yun, el veneno no te va a matar. Yo lo haré, completó Magnus. Sin-Yun lo miró sorprendida. Esa iba a ser tu siguiente frase, ¿no? Preguntó. Y cerró los ojos. Tenía un dolor de cabeza horrible. Medí la cantidad con mucho cuidado, le explicó Sin-Yun. Solo lo suficiente como para ponerte fuera de combate y eliminar tu magia. Te quiero en pie cuando por fin cumplas tu tan glorioso destino. Eso no sonó muy bien. Cuando Magnus abrió los ojos, ella estaba ante él. Iba vestida de un blanco níveo, con brocados plateados en el cuello y en los puños. ¿Mi glorioso destino? Preguntó Magnus. El destino siempre es glorioso. Nunca te has parado a pensarlo. Nunca nadie habla de destinos mediocres. No, negó Sin-Yun. Es mi destino el que será glorioso. Tú no mereces la gloria. Empezaste esta secta como un juego. Tenías a la gente gastando bromas y curando a los enfermos. Te reíste del nombre de Asmodeo. ¿Reírse es lo mejor que uno puede hacer con ese nombre?, murmuró Magnus.
Los dos teníamos que permanecer leales a Asmodeo, insistió Sinjun con voz furiosa. Él te favoreció de una forma magnánima. No eres digno de él. Él no es digno de mí, la corrigió Magnus. Estoy harta de tus constantes bromas y faltas de respeto. Le gritó Sinjun. Le debemos la vida. Yo nunca seré como tú. Yo nunca traicionaré a mi padre. ¿Tu padre? Repitió Magnus. Pero Sinjun no le hizo caso. Llevaba 5 días enterrada cuando la mano escarlata me rescató. Me dijeron que Asmodeo los había mandado a rescatar a su hija. Los leales a mi padre me salvaron, porque mi padre siempre está pendiente de mí. Mi familia mortal me traicionó, y yo los asesiné. Asmodeo es el único que me ama, y al único que yo tengo que amar. Gracias a mí, la mano escarlata pasó de ser una broma a ser una realidad, y ya es hora de destruir el último insulto. Es hora de eliminarte a ti, gran veneno. Te mataré por insultar a Asmodeo. Sacrificaré tu vida inmortal para honrarlo, y lo dejaré libre, y me sentaré a su lado toda la eternidad, como su hija bien amada. Sí, bueno, respecto a eso, puntualizó Magnus, si tuviera los poderes de un príncipe del infierno, lo habría notado. Si algún brujo viviente tuviera el poder de un príncipe del infierno, ya estaría gobernando el mundo, le replicó Sinjun impaciente. Todos los brujos son hijos de Asmodeo si prueban ser dignos de él. Eso es lo que la mano escarlata me enseñó. ¿Así que has adoptado a Asmodeo? Preguntó Magnus. ¿O él te ha adoptado a ti? La miró. No lo entusiasmaba estar en prisión. Y mucho menos la perspectiva de un destino tan poco glorioso. Pero aún así no la odiaba. Seguía entendiendo por qué era como era, qué fuerzas la habían hecho así y el papel que él había jugado en ello. No me mires así. No quiero tu compasión. Sinjun se acercó a él y le puso las manos alrededor del cuello. Magnus se atragantó y tosió. Los brujos eran inmortales, pero no invulnerables. Si lo privaban de oxígeno, moría. Nunca fuiste digno de él, le susurró Sinjun mientras se luchaba por respirar. Mi gente nunca debió seguirte. Mi padre nunca debió honrarte. Tu lugar me pertenece. Tras un momento, Sinjun debió de darse cuenta de que estaba acabando con la vida de quien pretendía que fuera un sacrificio para su padre. Lo soltó. Magnus se quedó colgando de sus cadenas, jadeando, mientras el aire volvía a entrarle en los pulmones. ¿Por qué? Preguntó él, aún con la voz ahogada. Todo este tiempo que nos estuviste ayudando, en realidad nos llevabas hacia una trampa. ¿Por qué no me apresaste en París o en el tren, o en cualquier otro momento, con todas las oportunidades que has tenido? ¿Por qué has montado toda esta farsa? Alec. Sinjun pronunció este nombre como si fuera algo venenoso. Siempre que estaba a punto de atraparte, él se metía en medio. Te tuve arrinconado en el mercado de sombras de París hasta que él llegó al callejón. De hecho, te tuvimos en nuestro poder en el tren, hasta que él empezó a matar a mis demonios como si solo fueran paja. Alec acabó con todo el grupo de demonios Raum y con la mayoría de los rapiñadores. La única que quedó fue mi Raum madre, y la dejó mutilada. No podía confiar en que ella finalizara el trabajo, y tampoco podía arriesgarme a perderos. Decidí quedarme lo más cerca posible de vosotros. La risa de Sinjun era diferente de cualquier otra que Magnus le hubiera oído antes. Era cruel, hueca y amarga. A lo largo de los siglos, me he vuelto muy buena fingiendo, para así servir a mi padre. Mi rostro es un regalo con el cual puedo cumplir mejor mi labor. La gente no es capaz de ver lo que siento en realidad. Proyectan sus deseos en una máscara, y nunca piensan que yo soy real bajo esa máscara. Les muestro lo que quieren ver y les digo lo que quieren oír. Pero ese cazador de sombras no quería nada de mí, y lo único que funcionaba contigo era hacer que me compadecieras. Odié tener que hacer eso, te odié muchísimo, pero seguía sin poder evitar que él estuviera pendiente de ti, protegiéndote, siempre preparado. Me di cuenta de que la única forma que tenía de hacerte caer era alejarte primero de Alexander Lightwood. Magnus pensó en cómo, solo unas horas antes, había lamentado que Alec hubiera decidido ir al Instituto de Roma. En este momento se alegraba de ello. Alec estaría a salvo si seguía allí, y Magnus podía enfrentarse a lo que fuera si Alec estaba a salvo. Sinjun chascó los dedos y varios hombres entraron en la celda de Magnus. Todos vestían de blanco y tenían rostros severos. Llévalo al pozo, Bernard, ordenó Sinjun. No me lleves al pozo, Bernard, sugirió Magnus. Odio la palabra.
Pozo. Suena inquietante y sucio. Por cierto, hola, malvado miembro de la secta llamado Bernard. El malvado miembro de la secta llamado Bernard le echó a Magnus una mirada de enojo. Era delgado como un palo, tenía el pelo negro peinado hacia atrás de una forma que acentuaba su puntiaguda barbilla y su rala barba, y con un aire de impostada autoridad. Abrió los grilletes metálicos que atenazaban las manos de Magnus con una fuerza innecesaria. Magnus cayó al suelo al dejar de sostenerlo las cadenas. En ese momento, hasta Bernard suponía una amenaza real para Magnus. Se obligó a sí mismo a permanecer erguido, pero no podía hacer más que eso. Se sentía enfermo, mareado y completamente vacío de magia. Sinju no se había arriesgado con la dosis del veneno. Estaba claro que no quería que Magnus tuviera ninguna oportunidad en el pozo. Una última cosa, dijo Sinjun, y sonó como si estuviera sonriendo. Se acercó a Magnus. Te llevé a un lugar donde no podías recibir llamadas. Fui yo quien inutilizó tu móvil. Y luego llamé a Alec de tu parte. Sonrió. Os he tendido una trampa diferente a cada uno. Alec Lightwood estará muerto en breve. Magnus podía enfrentarse a lo que fuera si Alec estaba a salvo. Hubo una oscura explosión en la mente de Magnus, un grito desgarrador de agonía y rabia. Una rabia que raramente se permitía sentir. Una rabia que venía de su padre. Se arrojó contra Sinjun. Bernard y los otros miembros de la secta lo cogieron por los brazos, reteniéndolo mientras se luchaba por soltarse. De las puntas de los dedos le salían chispas azules, desvaídas y pálidas. Sinjun le dio una palmada en la cara a Magnus, aunque el gesto fue lo suficientemente contundente como para parecer un bofetón. Realmente espero que tuvieras una despedida en condiciones con tu niño el ángel, Magnus Bane, murmuró. Una vez muertos, no creo que vosotros dos vayáis al mismo lugar.